Comenzará entonces José Luis Díaz Arroyo, él es becario CPI en la UNED, realiza su tesis sobre la lectura hegeliana del poema de Parménides y bueno, ha realizado también su licenciatura en la UNED. Es miembro del grupo de investigación Ercritia de pensamiento críticos, ¿no? La cátedra de hermenéutica de pensamiento crítico. Entonces, su presentación, como podéis ver en el programa, es lo otro en diálogo y figuras de la alteridad en la interpretación. Un diálogo entre Anaximandro y Nietzsche en el curso Der Spruch des Anaximandro de Martin Heidegger. Muy bien, muchas gracias, María Teresa, por la presentación. A los organizadores, que son muchos, seguro que hay algunos que no están aquí. Gracias por favorecer un año más este foro tan digno en el que podemos encontrar y bueno, pues ponernos un poco al día de cómo van nuestras tesis. Y bueno, en efecto, lo que voy a hacer, lo que voy a comentar, lo que voy a contar en esta ponencia es un diálogo entre Anaximandro y Nietzsche, vehiculado por un texto más bien, presumiblemente de 1942 de Heidegger, que trata de la sentencia de Anaximandro. Así es el título tal cual, la sentencia de Anaximandro. Aunque sea este curso el que vehicule mi ponencia, va a ser inevitable que eche mano de otros cursos de principio de los años 40 que hace Heidegger, ¿no? Lo he comentado un poquito antes, los dos cursos en torno a Heráclito y el curso en torno a Parménides. Y es que, en efecto, y ya comienzo, en los primeros años de la década de los 40 del pasado siglo, Heidegger lleva a cabo estos 4 cursos consecutivos, además en semestres consecutivos en torno a Anaximandro de Mileto, Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso. En ellos es asunto principal el desplegar, problematizando al mismo tiempo, las condiciones de posibilidad de pensar la alteridad, que podríamos decir alteridad ontológica y hermenéutica, que supone Grecia, a través de las implicaciones recíprocas que estos 3 poetas filósofos tienen entre sí. Por allí, en estos cursos, se dice que a Grecia, a lo griego, no hay retorno ingenuo posible, simplemente porque Grecia no es lugar alguno donde estar y, en definitiva, de donde haberse ido para volver. La estancia y orientación que supone la traducción de y diálogo con lo griego sí es, no obstante, posible y necesaria, lo cual no quita que pueda haber, desde luego, mejores y peores diálogos, incluso que haya algunos supuestos como tal que no lo sean. Y no es en estos cursos que acabo de inventar, sino en el texto de Holzwege, de Caminos del Bosque, del mismo nombre que uno de ellos, la sentencia de Anaximandro, donde Heidegger, a propósito de Nietzsche y Anaximandro como lugares extremos en un arco tensado y así combado, arco curvo pero no circular sino quebrado, donde Heidegger matiza que el diálogo, de haberlo, será entre lo no igual. Allí donde entre la tensión respectiva entre las alteridades en diálogo no cabe ninguna homogeneización, ningún punto de referencia equidistante a las alteridades, o dicho de otro modo, solo la espaciación y separación tensional de ambos extremos del arco. Espaciación que permite justamente que haya 2 lados, al menos no simétricos, no iguales. Yendo directamente a Nietzsche, por un lado, en la filosofía de la época trágica de los griegos, Nietzsche piensa la sentencia de Anaximandro, que bueno, recuerdo que se puede traducir como de donde las entidades tienen su origen, su nacimiento, hacia allí tiene también lugar su perecer, su declinar, según necesidad, pues dan justicia y pago recíproco unas a otras según el orden del tiempo. En la filosofía de la época trágica de los griegos, Nietzsche piensa esta sentencia de acuerdo, y hay que ser crítico a este respecto, a una ciclicidad plana en la que el de dónde y hacia dónde de las entidades en cuestión, de las que supuestamente trataría la sentencia, resultan cósicamente homogeneizadas por causalmente un afuera negativo indeterminado. De este modo, Nietzsche asume el continuo devenir de las cosas, del que hablaría, insisto, supuestamente la sentencia, en términos del nacer y perecer de sus existencias. Voy a centrarme básicamente en la ponencia en 2 cuestiones. Cómo entender a las entidades de la sentencia, esto que para Nietzsche son cosas, y segundo, cómo entender en consecuencia el nacer y perecer, el originarse y el declinar de las mismas. Comenzaré situando que Nietzsche interpreta un afuera, como decía, indeterminado al devenir de las cosas, que a pesar de ser mostrado como un lugar nulo que fuese todo el tiempo
y en función del cual las cosas que tautológicamente son aparecieran y desaparecieran permaneciendo, no resulta un extralingüístico ingenuamente absoluto, digamos un indeterminado inefable, sino relativo. Pues este indeterminado, en primer lugar, es un indeterminado descualificado. Desde luego, explícitamente lo dice Nietzsche, que en cualquier caso se dice y alguna cualificación, por tanto, le pertenece a un descualificada. Más todavía si atendemos, en segundo lugar, que el lugar de Anaximandro, de la sentencia de Anaximandro, en la obra de Nietzsche, la filosofía de los griegos, es de remisión a Heráclito, a la cuestión del logos, pero de modo diferente, eso sí, en las dos trayectorias y tradiciones que Nietzsche traza en la obra. Y es que Nietzsche, en cualquier caso, mantiene en vilo varios no dichos y no pensados en lo dicho de su interpretación de Anaximandro. Con ello nos ofrece a pensar, en primer lugar, la cuestión de las entidades, el taonta de la sentencia, que en ningún caso son cosas, en sentido de cosas objetuales. De igual modo, provocativamente, atiende, como cierta invitación a pensar, la cuestión del logos en Heráclito y a eso de la naturaleza, que también menciona en la obra. Difícilmente entendible allí, en principio, como fisis. Dejando por el momento de lado la interpretación de Nietzsche, voy a empezar con la cuestión de las cosas y las entidades. Las entidades, desde donde habla la sentencia, se dice en la sentencia como toius, ¿no? Dativo de taonta, que es el plural de ton, que hoy ha salido por ahí bastante, que ya sabemos que es una sustantivización en neutro de un participio cuya forma verbal infinitiva es eine, que es el infinitivo del verbo ser. Estas sustantivizaciones neutras de participios en griego tienen el rasgo de significar aquello que tiene la condición de, aquello que tiene el carácter de, en este caso, la condición o carácter, ni más ni menos que de ser. No eso, esto o aquello que es, tampoco lo que es, sino cada aquello que siendo algo que es, tiene el carácter o la condición de ser. Esta dualidad de significados no se solapa ni se superpone. Uno y otro significados no se reducen entre sí. Son dos diferentes sentidos del on. Tal y como, por ejemplo, Aristóteles en efecto refiere en Metafísica, en Gamma, al referirse que el ton se dice de diversos modos. Sin embargo, decíamos que la sentencia no habla del ton, sino de su plural. Habla de taonta. El plural, si bien gramaticalmente, obviamente, supone una ampliación numeral respecto al singular, en este caso, su significación no añade una juxtaposición aditiva de entidades. Una suma de varias de estas entidades en un cómputo englobador. Simplemente porque así, si hiciéramos esta suma, esta ampliación numeral de unos y otros elementos entitativos, en el paso del singular al plural, se suprimiría esta irreductibilidad de sentidos de cada múltiple de las entidades, de esa multiplicidad que veíamos en el todo. La propia sentencia de Anaximandro habla además de alelois, de una reciprocidad, un entre sí, que se conserva en lo que podríamos considerar la segunda parte de la sentencia. Se conserva en el sentido de que es cierta consecuencia, y ciertamente en la sentencia hay un gar, hay un pues, hay un nexo o conexión causal entre lo que podemos considerar la primera parte y la segunda. Es en la primera donde ya sí aparece taonta, aparece el dativo toius. Taonta, como bueno, pues hay que traducirlo de alguna manera en cualquier caso, refiere pues, digamos, a una configuración de entidades, configuración de lo ente, donde la clave de las figuras de la configuración reside en el carácter unitario de una pluralidad plural unitariamente. Desde luego una oportunidad de pensar la cuestión de la diferencia, la alteridad y sus modalidades relacionales en los decires, en el decir. Si vamos a la cuestión de los otros no dichos por Nietzsche en su interpretación de Anaximandro, que era la cuestión del logos y la cuestión de fisis, Nietzsche sí dice explícitamente, la filosofía de la época trágica de los griegos dice muchas cosas en Nietzsche, o sea, Nietzsche no para de decir cosas, pero esto es especialmente interesante. Dice que el hombre no tiene lugar privilegiado en la naturaleza que traza. Y en este sentido sí podemos decir que roza, digamos, de lejos estas dos cuestiones, de logos y de fisis. Me explico mínimamente. Esta noción de naturaleza totalmente autosuficiente que dibuja, que traza, ¿no? Nietzsche, supuestamente la sentencia de Anaximandro, que ya hemos visto que en principio poco tiene que ver,
noción de naturaleza que Heidegger además considera que es muy típica de la segunda mitad del siglo XIX, si bien incluye todas las cosas, tiene como un reverso simultáneo que cualquiera fuera de la naturaleza es indeterminado, descualificado. Lo veíamos hace un segundo. La naturaleza, como esta suerte de autoposición de la totalidad de las cosas, es puesta en el sentido de que es causalmente instaurada, sin embargo, por este indeterminado, que como tal es poco más que nada, es descualificado. Eso mismo que permite la posición englobadora de la naturaleza, en cuanto nada, este indeterminado, no solo hace que en la naturaleza estén contenidas todas las cosas y que así ella se autoponga, sino que la misma autoposición tenga los pasos muy cortos, podríamos decir, no pueda ir demasiado lejos, que a esa naturaleza le pertenezca, incluso de acuerdo a su propia autoposición, desaparecer, una inestabilidad radical, dice Nietzsche, apuntar, indicar o señalar a una fuera tal totalidad. Parecería que la autoposición que no sería más que una absorción de cualquier alteridad en esa naturaleza, conllevaría su propia autodestitución y que parezca así, si bien exigiría asumir efectivamente un no dicho y un no pensado en Nietzsche, con el que se atendería a un desaparecer de esa naturaleza, digamos, del ente, de las cosas, de la totalidad de las cosas, ello no tocaría el aparecer. Sería un desaparecer sin aparecer. Permíteme que lo dibuje así. Pues el desaparecer del ente se movería, en términos clásicamente heideggerianos, todavía en torno a la pregunta por la verdad del ente y no en torno a la verdad del ser, al enigma inagotable de Aletheia, desde luego en sus cruces con logos y physis. Quizá podamos clarificar esto con la cuestión del hombre en cuanto mortal y su lugar en el logos, no en Anaximandro, sino en Heráclito. Sobre todo a tenor de que, bueno, Nietzsche constantemente, quizá podemos decir, desde el primer Nietzsche hasta Zaratustra, hasta el último Nietzsche más maduro, siempre repropone Heráclito, siempre está pensando con Heráclito. Sin embargo, Nietzsche no dice nada en torno al fragmento 50, que es el que voy a mencionar ahora. Incluso no dice nada con la continuidad que despliega entre Anaximandro y Heráclito en la filosofía de la época trágica de los griegos. En torno a él guarda un silencio que ciertamente apunta a algo por pensar, a un porvenir. En él, en este fragmento 50, leemos la invitación de escuchar no a Heráclito, a sus consideraciones u opiniones, sino al propio logos, en una relación de escucha con ello que tendría como correlato relacional la consonancia, el acuerdo, homologein, el saber, sophon, genpanta. El significado habitual de logos ya se sabe que es discurso, palabra, no en un sentido lingüístico restringido, también es ley, pero también reunión y recolección, delegein, su infinitivo, el significado es decir. Y en este fragmento 50 se dice logos, precisamente de dos modos, como tu logo y como homologein, dos regiones en la diversidad unitaria del logos, precisamente logos como recolección en las que se afirma que la referencia y relación al logos no es hecha solamente o instituida por los hombres, sino que deviene a partir de la escucha al logos, hacia el logos, de tal manera que si se da, y podría no darse, es homologein. Homologein, por tanto, es algo así como entenderse con lo otro, concordar, acordar, por dos lados, como concuerdan un hombre y otro en su afirmación y reafirmación de, en la medida en que lo mismo les concierne. Pero el lugar doble del homologein es doblemente. Concuerda con lo otro, respondiendo ya en una escucha al logos, de una peculiar y discontinua, por tanto, presencia ausente. Los sentidos de esta escucha al logos que responde a un preguntar previo, como un carácter previo, anterior, pero desde luego no cronológicamente, sí exige una escucha que podríamos considerar obediente en alguna medida. Tal es el lugar de lo humano con respecto al logos, en el sentido de una escucha en la que precisamente toda igualdad, todo homologein, reside en una diferencia. Solo lo diverso puede ser igual por referencia a lo mismo. En torno a la segunda cuestión que anunciaba hace un segundo, volvemos a la cuestión de logos y physis.
Heidegger se afana bastante, se preocupa bastante de la traducción de Génesis y Epzora en el texto de Holzberger. Génesis y Epzora, de las primeras líneas de la sentencia de Anaximandro, no pueden significar un nacer y perecer que refiriese a un idéntico espacio más allá o más acá de Taonta, de las entidades. Simplemente porque Taonta es aquello, como veíamos, como participio, es tanto el haber como aquello que hay, en esa complejidad de lo unitario y lo plural, los sentidos que aporta Yahvé. Y sin embargo, ambas, tanto Génesis como el Zora, tanto el nacimiento como la declinación, tanto el originarse como el perecer, ambas dicen diversos modos de presencia, hablan de entidades, no se puede hablar de otra cuestión. Ya vimos, ciertamente, que pluralmente unitarias, pero de diverso modo. La sentencia habla de un desde dónde las entidades nacen. Hacia allí se da también su declinar, su perecer. Heidegger se refiere a Génesis como un surgir o salir fuera del ocultamiento a lo no oculto. Un surgir que exige, por tanto, una llegada a la presencia. El desde dónde del surgir no llega hasta otro lugar que a las mismas Taonta. Este intervalo desde dónde hasta dónde de Génesis señala, por tanto, a esta pluralidad. Por su lado, Epzoram, como un declinar o perecer, se puede traducir desde luego, pero en cuanto dice Heidegger, un partir o marchar que surge de nuevo, de vuelta, vida, utiliza esta palabra, hacia lo no oculto, en el sentido, hacia la presencia, en el sentido de que estando ya en la presencia, habiendo llegado, se marcha desde y despide hacia. Ambos, nacer y perecer, surgir y declinar, son en este sentido disimétricos. No hay continuidad plana entre ellos. Y sin embargo, sí hay una repetición, un de nuevo, como decíamos, que Heidegger sitúa, no arbitrariamente, en la zona, en la orientación del perecer, del declinar, marcando justamente su inconmensurabilidad. Así, si bien no hay simetría o casamiento o continuidad plana entre una orientación y otra, entre un intervalo y otro, entre el, recordamos, el desde dónde hasta dónde y el desde dónde hacia dónde, lo cual interpretamos resulta además, ¿no?, esta disimetría, el núcleo comprensivo de la justicia y pago que los presentes se dan entre sí en la sentencia. Sin embargo, uno y otros intervalos, esto no se acaba de mencionar, en cualquier caso suponen modos de physis, pertenecen a un mismo hogar, ámbito, territorio, que es el del desocultamiento. Lo que más nos interesa en cualquier caso de ello es cómo poder articular en qué medida es posible ambos modos de physis. Por dónde pensar ambos intervalos o por dónde, precisamente en este hogar del desocultamiento. En cuanto a abrigo y acogida, en principio que no reduzca, que no elimine, cuestión además que atiende mucho Heidegger, la inagotabilidad de la verdad del ser como aletheia, de nuevo en sus cruces con logos y physis. Interpretamos, y ya voy a ir terminando, que este es el ofrecimiento de lo por pensar que hace Heidegger en estos cursos, que ciertamente tienen una versión extendida. En esta medida podemos considerar que son cursos preparatorios de algunos textos de conferencias y artículos, atendiendo al diálogo con lo no igual entre las alteridades del arco tensado que serían Nietzsche y Anaximandro. Ofrecimiento en el que operaría cierta inversión en el lado de Nietzsche respecto a la cuestión de la presencia de Anaximandro, lo que acabamos de ver con la cuestión de Taonta y la cuestión del surgir y del perecer o declinar. Por alguna razón, esta inversión ciertamente sería lo que permitiría que fueran extremos no iguales, no es casual. Podríamos situarlo, la inversión, así, ya para finalizar de algún modo. ¿En qué medida el filo inextenso del hacia dónde en el que ya se está, eso que Heidegger llama modernidad y donde parece que situaría a Nietzsche, puede, despidiéndose de ella, dar resguardo a lo sido que se recibe en una vuelta y retorno que permite la apertura a la alteridad? Dicho todavía de otro modo, también en coordenadas que hemos mostrado hasta ahora, si en la filosofía en la época trágica de los griegos, Nietzsche sí da lugar a lo que podemos considerar una síntesis disyuntiva que sea pluralmente plural,
en el sentido del logos como reunión y recolección de lo que tiene diferencialmente a separarse. Para lo cual había que atender desde luego a la reinterpretación de la cuestión del apeiron, de esto de la totalidad de las cosas en el ágilo respecto a Anaximandro, en términos de diversos regímenes de lo cualitativo, tal como Nietzsche lo plantea, si pudiera ser especialmente en el cruce con el tiempo, que Nietzsche también le dedica bastante tiempo, en ambos regímenes, así como a los distintos aforismos a los que Nietzsche se refiere también y hace mención de Heráclito, que bueno, son bastantes y luego lo podemos ver si queréis. Esta cuestión, desde luego, iría de la mano de la mismidad del logos plural y de la physis en conexión con Aletheia. Rastrear esta cuestión, ver en qué medida es posible, no solo en la filosofía de la época trágica de los griegos, sino en obras posteriores de Nietzsche, quizá especialmente en la Así habló Zaratustra. Desde luego, de un particular estilo, decir y carácter poético. Y bueno, pues está aquí. Muchas gracias.